Un millonario dejó su teléfono en casa. Su esposa embarazada leyó los mensajes de la amante y trazó un plan. Un teléfono en silencio, sobre una encimera de mármol en una cocina impecable, puede contener las semillas de la traición, el desamor y una revelación devastadora. En un tranquilo vecindario de las afueras de Miami, Graciela Méndez descubrió el móvil de su esposo vibrando sin cesar durante la mañana. Marcos Méndez, un millonario hecho a sí mismo admirado por su astucia empresarial, lo había olvidado en su apuro. En el instante en que Graciela miró la pantalla, su mundo se hizo trizas. Las palabras de un contacto desconocido le provocaron náuseas y furia. Él era suyo, y sin embargo esos mensajes hablaban de secretos, pasión y promesas. De inmediato, Graciela sintió que su bebé se movía dentro de ella, como si percibiera su angustia. Así comenzó su silencioso plan, destinado a desmantelar un imperio edificado sobre mentiras. La luz del sol se colaba por los altos ventanales de la lujosa casa de los Méndez. El suelo de porcelanato blanco reflejaba los rayos matutinos, creando un resplandor suave que llenaba cada rincón del espacioso salón. Graciela, con 6 meses de embarazo de su primer hijo, se había levantado temprano para cumplir con su rutina diaria de yoga. El médico le había recomendado estiramientos suaves para aliviar los dolores de espalda, y ella encontraba consuelo en la respiración rítmica que, por unos minutos, acallaba sus inquietudes. Marcos, su esposo desde hacía 3 años, estaba en el recibidor hurgando en su portafolio de diseñador. Vestía un traje de corte impecable en gris carbón, que resaltaba su figura atlética. Parecía el exitoso empresario que todos conocían. Aunque su hogar era una muestra palpable de su inmensa fortuna, a menudo le recordaba a Graciela que había empezado desde abajo. Había levantado su empresa de importaciones y exportaciones viajando por Asia y Europa, cerrando contratos que año tras año multiplicaban su patrimonio. Aquella mañana, sin embargo, Marcos se veía especialmente alterado. Tenía una reunión de negocios importante y su mente parecía estar en otra parte, mientras lanzaba papeles de un lado a otro. En los últimos meses, Graciela había notado un cambio en él. Estaba distante, irritable y desaparecía para tomar llamadas misteriosas. Su corazón se encogía cada vez que sonaba su móvil. Siempre había sido un hombre atento, cariñoso, pero algo intangible, ya no encajaba. Tras darle un beso fugaz en la frente, Marcos salió corriendo, casi chocando con María Vázquez, la empleada doméstica que acababa de llegar. Graciela lo siguió para despedirse. «No olvides tu teléfono, Marcos», le gritó. Pero él, en su apuro, apenas la escuchó. Se subió a su reluciente Tesla negro, dejando el móvil boca abajo sobre la mesa de la cocina. Graciela se encogió de hombros al principio y volvió a entrar, pero se detuvo. El teléfono, elegante y caro, yacía allí como si la llamara. Una lluvia de preguntas invadió su mente. Nunca antes había tenido motivos para desconfiar, hasta ahora. Decidió limpiar un poco antes de reunir el valor para tomarlo. No quería parecer paranoica ni controladora. Pero la curiosidad le roía el alma. María, percibiendo su inquietud, le dedicó una sonrisa comprensiva. «Señora, siéntese un rato. Tiene que pensar también en su bebé». Graciela se acarició el vientre, un gesto inconsciente que hacía cada vez que se sentía nerviosa. Agradeció a María e intentó ahuyentar la sospecha, pero su estómago se retorcía con un temor que no lograba nombrar. Cuando el teléfono vibró por tercera vez en 5 minutos, una sensación de inminente tragedia la envolvió. No pudo ignorarlo más. Se acercó al móvil con cautela, como si fuera una serpiente a punto de atacar. Vibró de nuevo, mostrando un adelanto del mensaje. Antes de darse cuenta de lo que hacía, lo desbloqueó. Jamás imaginó que un simple descuido, que Marcos olvidara su teléfono, desataría una serie de revelaciones, traiciones y alianzas que cambiarían su vida para siempre. Las manos de Graciela temblaban al sostener el teléfono desbloqueado. Aunque Marcos nunca le había prohibido explícitamente usar su móvil, existía entre ellos un acuerdo tácito de respetar la privacidad del otro. Pero el comportamiento reciente de él y la insistencia de las notificaciones hicieron que Graciela dejara la prudencia a un lado. En la pantalla, una serie de llamadas perdidas y mensajes se desplegaban. Arriba del todo había un contacto desconocido, identificado solo con un emoji de corazón. El pulso de Graciela se aceleró. Lo tocó. Lo que vio le cortó la respiración. «Te extraño ya».
Anoche fue inolvidable. ¿Sigue en pie lo de la próxima semana en el restaurante de Lila en Las Vegas? Buenos días, guapo. Pensando en ti. El choque emocional recorrió todo su cuerpo. La sangre se le escurrió del rostro y tuvo que apoyarse contra la encimera para no caer. Por un instante quiso creer que era spam, algún tipo de campaña de marketing. Pero el tono íntimo y afectuoso lo hacía imposible. Eran mensajes personales. Cargados de cariño. Sus peores temores tomaban forma, una amante. Alguien con quien Marcos estaba teniendo una relación. Su mente recorrió momentos pasados, buscando alguna señal que lo delatara, sus viajes para supervisar envíos, las noches interminables en la oficina, el ocasional aroma a perfume desconocido en sus camisas, detalles que él siempre justificaba con excusas inocentes. Sintiéndose enferma, Graciela cerró los ojos. Su estómago era un nudo de angustia y tristeza. El bebé dio una patadita suave, como si compartiera su dolor. Ella le acarició el vientre con ternura, las lágrimas a punto de brotar. Aún así, una parte de ella se aferraba a la esperanza de que todo fuera un malentendido. Con una determinación temblorosa, se preparó para descubrir la verdad. Ella siguió desplazándose. El hilo de conversación estaba repleto de coqueteos, planes para encuentros y un sinfín de fotos, algunas de Marcos, otras de la mujer, una morena impactante con evidente gusto por la ropa cara. Había imágenes tomadas en hoteles boutique, cenas lujosas, incluso escapadas de fin de semana. Graciela reconoció el horizonte en una de las fotos, Nueva York. Marcos había dicho que ese fin de semana estaría en Boston, en una conferencia rápida. Un nuevo y punzante golpe de traición le oprimió el pecho. El nombre de la mujer apareció en uno de los primeros mensajes, Lucía. Ese nombre resonó en la mente de Graciela como una campana disonante que anunciaba el colapso de su mundo. Sintió una mezcla de furia y desolación mientras luchaba con la idea de cómo confrontar a Marcos y qué hacer a continuación. Pero enfrentarlo en ese momento sería un acto impulsivo, y Graciela no era impulsiva por naturaleza. Era paciente, calculadora. Una habilidad que había aprendido creciendo en una familia donde el dinero escaseaba, pero la resiliencia abundaba. Secándose las lágrimas, Graciela comprendió que debía pensar en su hijo por nacer y en la vida que estaba construyendo, o que creía estar construyendo junto a Marcos. No podía permitir que su traición la destruyera. Tenía que ser estratégica. Silenciosa. Tenía que trazar un plan. El impacto inicial dio paso a una claridad fría y metódica. Graciela había sido criada por su abuela, Carmen Hernández, una mujer formidable que le enseñó que la supervivencia no dependía de la fuerza bruta, sino del ingenio y la determinación. Su primer instinto fue lanzar el teléfono contra la pared, pero se contuvo. Ese no era momento para perder el control. Aunque le temblaban las manos, comenzó a leer meticulosamente cada mensaje. Algunos databan de meses atrás, lo que indicaba que la aventura de Marcos no era reciente. La ira se encendió dentro de ella, no solo hacia él, sino hacia sí misma por no haberlo notado antes. Estaba decidida a no dejar que sus emociones dictaran su siguiente movimiento. Tomó capturas de pantalla de todos los mensajes comprometedores y se los envió a su propio teléfono. Luego colocó el móvil de Marcos exactamente donde lo había encontrado, asegurándose de borrar cualquier rastro de su investigación. A continuación, abrió la caja fuerte en la oficina de Marcos. Tenía una llave, él se la había dado cuando se mudaron a esa casa, insistiendo en que no tenía nada que ocultar. Dentro encontró pilas de documentos importantes, escrituras de propiedades en Coral Gables, un ático en Nueva York y un condominio de lujo en Los Ángeles. También había certificados de acciones de su empresa, Méndez Global Trading, y una póliza de seguro de vida donde Graciela figuraba como beneficiaria principal. Mientras revisaba los documentos, Graciela comprendió la magnitud del imperio de Marcos. Gran parte de ese patrimonio llevaba su nombre, ya fuera como copropietaria o beneficiaria. Si Marcos pensaba que ella era una simple espectadora en su matrimonio, no había entendido cuán entrelazada estaba su posición legal con sus bienes. Un plan comenzó a tomar forma. Si Marcos era capaz de traicionarla ahora, embarazada, ¿qué más sería capaz de ocultar? Tal vez cuentas secretas, propiedades aún no registradas. Recordó historias que le había contado su amiga Elisa Cortés, quien había atravesado un divorcio tormentoso con su esposo ejecutivo.
Elisa descubrió demasiado tarde que su esposo la había excluido de los activos, usando empresas fantasma para desviar el dinero. Graciela se prometió que no sería víctima de algo similar. Tomó fotos de los documentos más críticos, asegurándose de tener pruebas de todo. Su hijo dependía de su capacidad para protegerlos. Con cuidado, devolvió cada documento a su sitio, cerró la caja fuerte y escondió la llave en su lugar habitual. Con el corazón latiendo con fuerza, volvió al salón. Su teléfono en el bolsillo pesaba como una piedra, lleno de mensajes que desenmascaraban a Marcos. Murmuró entre dientes. No voy a dejar que esto quede así. No sin consecuencias. La supervivencia exigía discreción. No lo confrontaría esa tarde, ni al día siguiente. Graciela quería que Marcos siguiera creyendo que no sospechaba nada. Que la siguiera subestimando. Y así, con la astucia que su abuela le había inculcado, Graciela trazó su plan en silencio, descubrir cada mentira, prepararse para todas las contingencias y atacar solo cuando llegara el momento indicado. Al mediodía, el teléfono de Marcos sonó varias veces. Graciela lo ignoró. Eventualmente, las llamadas cesaron. Sabía que él ya se habría dado cuenta de que su móvil no estaba con él. Como era de esperarse, sonó el teléfono fijo de la casa. Graciela lo atendió, estabilizando su voz. Hola, amor, dijo Marcos, fingiendo ligereza. Me dejé el teléfono en casa. ¿Podrías hacerme un favor y traérmelo a la oficina? Necesito revisar unos mensajes importantes. Graciela respondió con un tono dulce y controlado. Claro, cariño. Estaré allí en 1 hora. No te preocupes. Cuando llegó a la oficina de Marcos en el centro de Miami, un rascacielos elegante con el logo de Méndez Global Trading brillando en la fachada, fue recibida por su asistente, Laura Paredes. Laura parecía inquieta, lanzando miradas por encima del hombro de Graciela, como si esperara que Marcos apareciera en cualquier momento. Graciela le entregó el teléfono con una sonrisa cordial. Va a necesitar esto cuanto antes, dijo. Laura le agradeció, pero Graciela no pudo evitar notar una placa con un nombre en una puerta grande al otro lado del pasillo, Lucía Rivas, directora de Relaciones Internacionales con Clientes. El corazón de Graciela dio un vuelco. El mismo nombre que aparecía en los mensajes. La puerta estaba entreabierta, dejando ver un escritorio impecablemente organizado y una decoración moderna. Con un vistazo rápido, comprobó que no había nadie dentro. Un destello de ira la recorrió por completo. ¿Marcos tenía el descaro de mantener una aventura con alguien que trabajaba justo bajo su supervisión? ¿En la misma empresa que ella, Graciela, CEO propietaria parcial, ayudó a construir? La audacia le hervía la sangre. Laura notó su mirada fija y pareció captar la tensión. Con una sonrisa comprensiva, le habló en voz baja. Lucía salió a almorzar. Es nueva en el equipo. Muy experimentada, y bastante cercana al señor Méndez. Han viajado mucho juntos a reuniones con clientes. Graciela forzó una leve inclinación de cabeza, intentando disimular la tormenta que tenía en el pecho. Todo comenzaba a encajar, la repentina creación de ese cargo podía haber sido solo una fachada para que Marcos viajara con Lucía bajo el pretexto de asuntos laborales. Los vuelos de fin de semana, las cenas exóticas, los mensajes secretos, cada pieza del rompecabezas estaba cayendo en su lugar. Sin traicionar sus pensamientos, se despidió con cortesía de Laura y se dirigió al ascensor. Mientras esperaba, reparó en una serie de fotos enmarcadas a lo largo del pasillo, imágenes de Marcos con socios internacionales, apretones de manos tras cerrar acuerdos, y fotos grupales de retiros corporativos. En una de ellas, tomada un par de meses atrás en Madrid, vio a Lucía justo detrás de Marcos. La cercanía en la imagen, la manera en que la mano de Lucía casi tocaba el hombro de Marcos, decía más de lo que las palabras podían expresar. El corazón de Graciela se endureció. Recordó las palabras de su abuela. Cuando la traición golpee, mantén la cabeza en alto y los ojos bien abiertos. La paciencia te servirá mejor que la furia. Repitió esa frase como un mantra mientras entraba al ascensor. Había confirmado la identidad del amante a plena luz del día. Ahora era el momento de reunir más información. Con sigilo. Con estrategia.
Debía asegurarse de tener suficiente poder en sus manos para protegerse a sí misma y a su bebé. Marcos Méndez había hecho su jugada. Graciela juró en silencio que su contraataque sería certero. De regreso en casa, la magnitud de lo descubierto la ahogaba. Necesitaba hablar con alguien. Alguien en quien pudiera confiar. Su primer pensamiento fue Elisa Cortés, su amiga cercana que había sobrevivido a un matrimonio tumultuoso con un ejecutivo poderoso. El ex esposo de Elisa, Jaime Cortés, había utilizado todo tipo de artimañas legales para negarle la pensión y la manutención de sus hijos. Pero Elisa, con su inteligencia aguda y determinación serena, había logrado superarlo en los tribunales. Graciela marcó el número. Al escuchar la calidez en la voz de su amiga al contestar, una parte de su ansiedad se desvaneció. Liz, necesito tu ayuda, dijo, con la voz quebrada. Sin poder contenerse, le relató todo lo ocurrido ese día, los mensajes de Lucía, los documentos de bienes raíces, sus sospechas de que Marcos escondía mucho más que una simple infidelidad. Elisa la escuchó con atención, interrumpiendo solo para hacer preguntas puntuales. Finalmente, le dijo: esto va a doler, Graciela, pero tienes que protegerte. Y proteger a tu hijo. No lo enfrentes todavía. Reúne toda la evidencia que puedas. Financiera, personal, todo. Mantén la calma. No tendrás una segunda oportunidad. Gracias por escuchar esta historia y quedarte con nosotros. Nos encantaría conocer tu opinión, deja un comentario abajo y cuéntanos qué harías tú si estuvieras en una situación así. Graciela exhaló lentamente. Estoy tan enojada, Liz. No puedo creer que me haya hecho esto. A mí. A nuestro hijo por nacer. Pero sí, seré cuidadosa. Elisa le ofreció un recurso invaluable, su propio abogado de divorcios, Mateo Villanueva, especializado en casos de alto patrimonio. Mitch es muy discreto, le dijo. Puede asesorarte sobre tus opciones, cláusulas prenupciales, división de bienes, incluso custodia. Tienes que saber exactamente a qué te enfrentas. Aunque la idea de contactar a un abogado le sabía a traición de sus votos matrimoniales, Graciela comprendía que Marcos ya había hecho pedazos esos votos al acostarse con Lucía. Agradeció a Elisa y aceptó reunirse con Mateo en secreto esa misma tarde. Se preparó internamente. Cuando Marcos regresó a casa, ella lo recibió con una sonrisa suave, fingiendo no notar su expresión tensa. Él pidió su teléfono tan pronto cruzó la puerta, fingiendo indiferencia. Graciela se lo entregó, diciendo que lo había encontrado sobre la encimera de la cocina. Trató de leerle el rostro, buscar culpa, vergüenza, pero él apenas ofreció una sonrisa vacía y se encerró en su estudio, alegando que debía responder correos urgentes. Mientras Marcos se aislaba, Graciela repasaba sus próximos movimientos, se reuniría con Mateo Villanueva, investigaría más sobre las finanzas de Marcos y mantendría una fachada tranquila, aunque por dentro se estuviera rompiendo. Tenía que mantener la compostura. Recordó cómo Marcos solía decir que valoraba su inteligencia y astucia. Tal vez esa era la única verdad que aún quedaba en sus palabras. Al día siguiente, mientras Marcos estaba en la oficina, Graciela programó su cita con Mateo. Estaba decidida a entrar a esa reunión armada con cada detalle. En su teléfono almacenaba un arsenal, capturas de pantalla, pruebas de la infidelidad, movimientos financieros, propiedades sospechosas. Paso a paso, Graciela estaba posicionando sus piezas en el tablero, preparándose para una confrontación que sacudiría los cimientos de su mundo. Pasó una semana en una rutina tensa. Marcos entraba y salía a horas irregulares, soltando excusas mal elaboradas sobre nuevas oportunidades de negocio. Graciela respondía con sonrisas entrenadas y asentimientos suaves, ocultando con habilidad la tormenta emocional que rugía dentro de ella. Durante ese tiempo, visitó la oficina de Mateo Villanueva, ubicada en la avenida Viquel. El edificio se alzaba majestuoso, reflejo de la riqueza y ambición de la ciudad. Mateo, un abogado alto, de mirada penetrante y trato sereno, la recibió en una sala de conferencias privada. Elisa ya había allanado el camino para asegurar absoluta discreción. Señora Méndez, saludó con cortesía profesional. Elisa me comentó un poco sobre su situación. Pongamos todo sobre la mesa para que pueda asesorarla con precisión. Durante una hora, Graciela relató meticulosamente la infidelidad de Marcos, sus finanzas sospechosas,
las escrituras que había visto en la caja fuerte. Le entregó una memoria USB con capturas de mensajes, fotografías y una lista de propiedades conocidas. Mateo la escuchó con atención, luego se reclinó en su silla, entrelazando los dedos. «Tiene un caso importante». «¿Estás segura de que aún no lo ha confrontado?» «Sí. He sido cuidadosa. Quiero que me subestime». «Eso podría jugar a su favor», asintió Mateo. «En Florida, si Marcos está dilapidando bienes matrimoniales o planea mover fondos al extranjero, debemos actuar antes de que lo haga. La infidelidad, aunque no siempre es determinante legalmente, puede influir en la negociación, especialmente si se vincula con mala conducta financiera». También le recalcó la importancia de contratar a un investigador privado. Reunir más pruebas sobre la infidelidad y sus finanzas será clave, sobre todo si sospecha que Marcos está ocultando activos. «Puedo recomendarle a alguien muy discreta». Aunque la idea de contratar a una investigadora le parecía sacada de otra realidad, Graciela entendía la necesidad. Si Marcos era tan osado como temía, podía tener otros bienes ocultos, y quién sabía qué más. Esa noche, en la penumbra de su dormitorio, Graciela caminaba de un lado a otro, la mente llena de conjeturas. Sabía que Marcos tenía conexiones internacionales, que viajaba constantemente a Asia y Europa. ¿Habría abierto cuentas offshore? ¿Era Lucía la única amante, o solo la más reciente? Resuelta a seguir el consejo de Mateo, contactó a la investigadora privada recomendada, Isabel Cifuentes, conocida por su meticuloso trabajo con clientes de alto perfil. En una llamada breve, Isabel explicó su método: seguiría a Marcos con discreción, recopilaría datos financieros y detectaría patrones. «Todo será confidencial», aseguró Isabel. «Mi trabajo es darte ventaja, no causar un escándalo». Graciela sintió un leve alivio. Ya no estaba sola. Tenía un equipo, un abogado, una investigadora y una amiga que la apoyaba incondicionalmente. Por un momento sintió culpa por lo clandestino de todo, pero se recordó que fue Marcos quien la empujó a este camino con su engaño. Ahora, su objetivo era simple: reunir cada fragmento de información incriminatoria y usarlo cuando llegara el momento. Y cuando ese momento llegara, nadie la detendría. Sería imparable. Graciela comenzó a recibir actualizaciones casi de inmediato de parte de Isabel Cifuentes, la investigadora privada. Isabel se movía con una eficiencia calculada, mezclándose con el entorno sin levantar sospechas mientras seguía a Marcos a almuerzos de negocios, cenas nocturnas y conferencias de fin de semana. El primer gran hallazgo de Isabel fue un patrón recurrente: Marcos se reunía con Lucía en un hotel boutique en Miami Beach, el FYA. Reservaban una suite bajo un alias, hacían el check-in por separado y pasaban horas tras puertas cerradas. Cada detalle que Isabel descubría era una nueva herida para Graciela. Y sin embargo, seguía adelante. Estaba decidida a convertir su dolor en la fuerza necesaria para asegurar su futuro y el de su bebé. Isabel también alertó a Graciela sobre movimientos bancarios sospechosos. Marcos parecía estar desviando dinero a una nueva cuenta bajo el nombre MRT Holdings, presumiblemente un acrónimo para ocultar su propiedad. Al principio eran sumas pequeñas, $10.000 aquí, $20.000 allá. Pero las cantidades aumentaban con el tiempo. Al cruzar los registros de viaje, Isabel dedujo que Marcos también mantenía una caja de seguridad en Nueva York y, posiblemente, vínculos con una institución financiera en Zúrich. Cada nuevo dato apretaba más el lazo alrededor de la elaborada farsa de Marcos. Un día, Graciela recibió un mensaje de texto de Isabel. Vigilancia indica que Marcos viajará a Las Vegas el próximo martes con Lucía. Reservaron mesa privada a las 8 de la tarde en el restaurante de Lila. Posiblemente se hospedan en el Bellagio. Las manos de Graciela temblaron al leerlo. Recordó los mensajes anteriores sobre Las Vegas. Marcos le había dicho que viajaba a California por trabajo. Ni siquiera se molestaba en alinear sus mentiras. La rabia amenazó con desbordarla, pero se recordó a sí misma que una reacción impulsiva solo alertaría a Marcos. Esa noche, Graciela se sentó frente a él en su amplio comedor. Había preparado una comida sencilla, pollo al horno y verduras frescas. Pero no tenía apetito. Marcos, en cambio, devoraba la comida sin apenas mirarla. Hizo comentarios banales sobre un viaje rápido a Naim para cerrar un contrato de envío. «¿Cuánto tiempo estarás fuera?», preguntó Graciela con dulzura.
Solo 2 noches, no será nada. Prometo que te haré una videollamada. Ella asintió, jugando su papel de esposa comprensiva. Por dentro, hervía. El bebé dio una patadita, como si sintiera su angustia. Graciela colocó una mano sobre su vientre, intentando calmarse. Al terminar la cena, Marcos se excusó para atender llamadas urgentes. Graciela recogió la mesa sola, moviéndose como en una niebla, su mente girando entre 1000 escenarios posibles. En pocos días él estaría en Las Vegas con su amante. Isabel probablemente obtendría pruebas más incriminatorias. Quizás eso bastaría para inclinar la balanza legalmente. Tal vez podría congelar activos, presentar una demanda, o incluso confrontarlo. Pero el plan silencioso aún se sostenía. El momento de actuar estaba cerca, pero no había llegado. La paciencia era su aliada. Las palabras de su abuela resonaban con más fuerza que nunca. A medida que se acercaba el viaje a Las Vegas, Graciela encontraba cada vez más difícil mantener la fachada. Cada vez que Marcos la besaba de despedida o ponía una mano sobre su vientre, ella tenía que luchar contra el impulso de apartarse. El insomnio la dejaba exhausta, al borde del colapso emocional. Y aún así, se mantenía firme, aferrándose a cada pedazo de voluntad que le quedaba. Una tarde, Marcos regresó a casa inesperadamente temprano. Graciela estaba en el estudio, revisando documentos que Mateo Villanueva le había enviado recientemente. Los tenía ordenados en pilas limpias: pruebas de la infidelidad, transferencias financieras cuestionables, posibles cuentas offshore, y una cronología de eventos sospechosos. Escuchó la puerta principal abrirse y entró en pánico. No había tiempo para esconder todo. Los pasos de Marcos resonaban por el pasillo. Pensando rápido, Graciela tomó una manta del sofá y la echó sobre los documentos. Luego se movió hacia la ventana, fingiendo mirar el paisaje. Marcos entró, frunciendo ligeramente el ceño. «Vaya, no esperaba verte tan temprano», dijo ella, forzando un tono alegre. «Cancelaron la reunión. Pensé en aprovechar para responder algunos correos desde aquí», contestó él, cruzando la sala y dándole un beso fugaz en la mejilla. Graciela se tensó, esperando que no notara la manta sobre la mesa. Marcos lanzó una mirada rápida alrededor, y su vista se detuvo por un instante sobre la tela. Por un momento, Graciela contuvo la respiración, temiendo que levantara la manta. Pero justo en ese instante, su teléfono vibró. Marcos lo sacó del bolsillo, murmuró algo sobre un asunto urgente y salió de la habitación para atender la llamada. Graciela exhaló aliviada. Rápidamente recogió los documentos y los guardó dentro de un gran bolso en su dormitorio. Su corazón latía con fuerza. Había estado a punto de arruinarlo todo. El bebé se movió de nuevo, y ella le susurró con ternura: «Está bien. Mamá te cuida». Queridos oyentes, ayudadnos a hacer crecer el canal, compartid, suscribíos y no olvidéis compartir vuestras opiniones sobre la historia en los comentarios, nos encanta leer vuestras opiniones. Poco después, Marcos emergió de su llamada y se encerró en su estudio. Graciela podía escucharlo caminar de un lado a otro, su tono era brusco mientras hablaba por teléfono. Se acercó sigilosamente a la puerta, con la esperanza de captar algo. Palabras como envío internacional, Lucía y plazo se filtraban a través de la madera. El pulso de Graciela se aceleró. La mención de Lucía en una llamada de negocios encendió su ira. Se preguntó si todo el negocio de Marcos estaba entrelazado con su aventura o si simplemente usaba ese entorno profesional para mantener a Lucía cerca. Incapaz de oír más, Graciela regresó a su habitación, preparándose para el día en que Marcos se marcharía a Las Vegas. Una vez que se fuera, ella y Isabel actuarían rápido. Mateo Villanueva ya había redactado documentos legales preliminares, por si necesitaban moverse de forma repentina. Cada paso se sentía peligroso, como si caminara por el borde de un rascacielos, pero debajo del miedo, una chispa de determinación ardía. Había llegado demasiado lejos para detenerse ahora. Marcos partió hacia su supuesto viaje de negocios un martes por la mañana. Graciela se despidió de él en la entrada, con una compostura ensayada. Él la besó en la mejilla, prometió llamarla y subió al coche que lo esperaba. En cuanto el vehículo desapareció por el camino de entrada, Graciela llamó a Isabel. «Ya se fue», dijo. «Avísame en cuanto tengas algo». Isabel,
ya ubicada en el aeropuerto de Miami, confirmó los detalles del vuelo. Para esa misma noche, envió un mensaje. Aterrizaron en Las Vegas. Se registraron en el Bellagio con reservas separadas. Cena en el restaurante de Lila en 2 horas. Cada actualización era una puñalada en el corazón de Graciela. Imaginaba a Marcos y Lucía caminando por el lujoso vestíbulo del Bellagio, sus brazos rozándose, la emoción brillando entre ellos. Se obligó a recordar que cada segundo que pasaban juntos era una prueba más en su contra. El conflicto moral aún la atormentaba, pero la rabia le daba enfoque. Isabel logró capturar fotos a distancia, imágenes granuladas desde el móvil que mostraban a Marcos y Lucía entrando juntos al restaurante. Más tarde, los retrató riendo, inclinándose el uno hacia el otro, brindando con cócteles caros. Era una descarada demostración pública de afecto, como si Marcos creyera estar por encima de las consecuencias. Graciela guardó cada imagen que Isabel le enviaba en una carpeta digital secreta titulada Seguro. De regreso en Miami, se reunió brevemente con Mateo Villanueva. Su postura tensa lo decía todo al entregarle un nuevo conjunto de pruebas. No sé cuántas noches más puedo soportar esto, confesó, con lágrimas contenidas. Pero necesito terminar lo que empecé. Mateo la miró con firmeza. Cada prueba fortalece tu posición. Cuando terminemos, Marcos no tendrá defensa creíble. Hizo una pausa, asegurándose de que la puerta estuviera bien cerrada. Si ha transferido o escondido fondos, también es evidencia en su contra. Especialmente si ha usado dinero de la empresa para gastos personales. Ha estado usando el jet corporativo más seguido, añadió Graciela. Sospecho que está mezclando negocios con viajes personales. Mejor para nosotros, dijo Mateo, aunque suavizó el tono, consciente del dolor que ella estaba atravesando. Construiremos un caso sólido. Solo aguanta un poco más. Esa noche, Graciela yacía despierta en la enorme cama matrimonial, mirando el espacio vacío a su lado. No podía evitar imaginar a Marcos en una suite lujosa al otro lado del país, con Lucía entre sus brazos. El bebé dio una patadita, como en protesta, y Graciela trató de calmar el malestar que se agitaba en su estómago. Todo su ser deseaba confrontarlo, gritarle, echarlo de la casa. Pero se recordó lo que estaba en juego, necesitaba una posición legal sólida, por ella y por su hijo. En esa oscuridad insomne, hizo un último juramento, una vez ejecutado su plan, no habría marcha atrás. Todo lo que Marcos había construido, su imagen pública, su imperio empresarial, sus ilusiones, caería en ruinas. Oró por tener la fuerza necesaria para resistir. El jueves, Marcos regresó de Las Vegas. Entró en la casa con un ramo de flores en la mano, saludando a Graciela con entusiasmo ensayado. Ella aceptó las flores con una sonrisa forzada, notando que eran sus favoritas, lirios. Un intento de romance impulsado por la culpa, pensó con amargura. Él le relató historias sobre reuniones productivas en Anaheim, presumiendo sobre nuevas alianzas que llevarían a Méndez Global Trading al siguiente nivel. Graciela sintió educadamente, interpretando el papel de la esposa encantadora mientras aborrecía cada mentira. Pero a la mañana siguiente, algo extraño ocurrió. Isabel Cifuentes reportó dificultades para acceder a ciertos registros financieros. Cuentas que antes estaban abiertas ahora parecían haber desaparecido o estar protegidas por nuevos cortafuegos. Los registros telefónicos de Marcos mostraban signos de alteración, números borrados, datos eliminados. Era como si Marcos hubiera comenzado a sospechar. Graciela sintió una sacudida de pánico. ¿Había descubierto su plan? Comenzó a recorrer la casa, buscando señales de que él supiera algo. ¿Había revisado su teléfono? ¿Hurgado en sus correos? No había dejado evidencia a la vista, pero el accidente en el estudio aún la perseguía. Desesperada por respuestas, Graciela llamó a Elisa, quien respondió con su habitual serenidad. Si Marcos sospecha algo, puede estar cubriendo sus huellas, dijo. Pero mientras no tenga pruebas de que tú estás espiándolo, es poco probable que te confronte. Aún así, tienes que tener muchísimo cuidado. Esa tarde, Graciela encontró a Marcos en su despacho, en plena conversación telefónica. Su voz era tensa, rápida. Escuchó palabras como auditoría, ciberseguridad, confidencial. Su estómago se revolvió.
Marcos podría estar contratando a expertos para blindar los sistemas de la empresa, o incluso para rastrear actividad no autorizada. Si descubrían las huellas digitales de Isabel, todo su plan podría venirse abajo. Graciela, luchando por mantener la calma, llamó suavemente a la puerta. Marcos colgó de inmediato. Sí, preguntó él, con la voz tensa. Me preguntaba si te gustaría tomar un café, ofreció Graciela, un gesto doméstico simple, pero estratégico, para medir su ánimo. Los ojos de Marcos brillaron, y por un instante, Graciela percibió una chispa de sospecha. Luego él se relajó y asintió brevemente. Claro. Gracias. Ella se dio vuelta con el corazón desbocado. No podía quitarse de encima la sensación de que Marcos estaba alerta. Cualquier paso en falso en ese momento podría ser catastrófico. El niño en su vientre dio una fuerte patada, como si la reprendiera por dudar. Esa noche, cuando Marcos se quedó dormido, Graciela se deslizó hasta la sala y llamó a Isabel. Hablaron en susurros. Su equipo implementó nuevas medidas de ciberseguridad, dijo Isabel. Ya no puedo acceder a ciertos registros. Pero tengo suficiente para probar que está transfiriendo dinero a cuentas en el extranjero. El vínculo directo con las cuentas personales de Lucía está borroso ahora, pero sabemos que hubo al menos una transacción. La tensión se enroscó en el pecho de Graciela. Había esperado reunir más pruebas antes de actuar, pero si Marcos estaba fortificando su castillo digital, el tiempo se agotaba. Tendría que golpear pronto y con fuerza. La ventana para confrontarlo bajo sus propios términos se achicaba cada día. El peso de la presión se sentía cada vez más. A diario, actuaba como la madre gestante tranquila, mientras por dentro libraba una guerra silenciosa. Se aferraba a su plan, pero el temor la consumía, ¿y si Marcos estaba un paso adelante? El viernes por la tarde, Marcos anunció que celebraría una cena de negocios en casa. Asistirían ejecutivos de alto nivel de Méndez Global Trading, incluyendo a Lucía. La noticia le retorció el estómago. Sería su primer encuentro oficial con la amante, pero fingió entusiasmo, con una sonrisa forzada. Marcos mandó a su chef personal a preparar un menú elaborado, hizo alarde reorganizando el salón y vistiendo la mesa con vajilla carísima. Graciela se mantuvo al margen, observando en silencio cómo él dirigía al personal con una urgencia inusual, atento a cada detalle. Parecía decidido a impresionar a alguien especial. Los invitados comenzaron a llegar al anochecer, en autos de lujo. Graciela los recibió uno por uno con cortesía. Cuando Lucía apareció, la reconoció al instante por las fotos, alta, de cabello negro brillante recogido en un moño elegante, con un vestido de diseñador que se ceñía a su figura. Le ofreció a Graciela una sonrisa deslumbrante. Tú debes de ser Graciela, dijo, con voz empapada de amabilidad. Graciela tragó el nudo en la garganta y respondió con una sonrisa ensayada. Sí. Un gusto conocerte, Lucía. Marcos habla muy bien de ti. Intercambiaron cortesías, y Graciela notó la chispa en los ojos de Lucía cuando miró a Marcos. Le costó todo su autocontrol no estrellar una copa de champán para romper la fachada. Durante la cena, Graciela interpretó el papel de anfitriona, moviéndose con gracia entre las conversaciones, llenando copas de vino y charlando educadamente con los ejecutivos. Marcos presumía sus nuevas expansiones, proyectos en Asia y negocios en Europa. Lucía sentía, interviniendo ocasionalmente sobre relaciones con clientes. Cualquiera que no supiera lo que Graciela sabía, pensaría que era simplemente una empleada dedicada. Pero Graciela vio lo que otros no veían, las miradas furtivas, el roce de dedos bajo la mesa. Su furia hervía, su apetito desapareció. Y sin embargo, mantuvo la compostura, sabiendo que una sola grieta podía echarlo todo a perder. Esperaba el momento perfecto. Ese punto de inflexión para usar cada evidencia y proteger lo que era suyo, su hijo, su dignidad, su futuro. Al finalizar la cena, Marcos se levantó y brindó por su equipo. Lucía alzó su copa, sonriendo como si compartieran un secreto. Graciela sintió vértigo, un esposo orgulloso, una esposa devota, una amante encantadora y un salón lleno de testigos ajenos a la bomba que latía bajo sus pies. Pero pronto, la máscara caería. Con los hallazgos más recientes de Isabel y los movimientos legales de Mateo, Graciela estaba lista para la confrontación final. Solo necesitaba un disparador. Una chispa.
2 días después, Graciela recibió el archivo final de Isabel, una carpeta repleta de pruebas condenatorias. Conexiones directas entre las cuentas offshore de Marcos y pagos silenciosos que financiaban el lujoso estilo de vida de Lucía, facturas de hotel, itinerarios de vuelos, compras privadas, todo documentado con precisión. Esa noche, Marcos anunció otro viaje de negocios de una noche. Graciela supo que había llegado el momento. Llamó a Elisa, quien llegó con el pretexto de una visita amistosa. Esperaron juntas mientras Marcos empacaba su maleta. Cuando se fue, Graciela llamó a María Vázquez, su empleada de confianza, y le pidió que tomara la noche libre. María, confundida pero preocupada, accedió. Minutos después, Graciela envió un mensaje de texto a Marcos. Vuelve. Es urgente. Algo anda mal con el bebé. El pánico debió apoderarse de él, porque regresó sin cuestionar. Llegó en menos de una hora, entrando a la casa con los ojos desorbitados. ¿Qué pasa?, preguntó, jadeando. Graciela estaba en la sala, con una mano sobre su vientre. A su lado, Elisa. La tensión en el aire era insoportable. Tenemos que hablar, dijo Graciela, con voz baja y firme. Marcos miró a Elisa, incómodo. ¿No deberíamos hacerlo en privado? Elisa cruzó los brazos. Estoy aquí para apoyar a Graciela. La confusión y la frustración destellaron en el rostro de Marcos. Está bien, dijo, cansado. ¿Qué está pasando? Graciela inhaló temblorosamente. Sé lo de la infidelidad, Marcos. Con Lucía. Enderezó la voz. Sé sobre las cuentas offshore, el dinero que has estado desviando, los viajes secretos. Sé que me has estado mintiendo. El rostro de Marcos palideció, luego se crispó en una expresión defensiva. Graciela, no lo entiendes, no es lo que parece. Ella levantó una mano, firme. Tengo pruebas. Registros detallados, fotos, mensajes. Esto termina ahora. El silencio cayó como un manto espeso. A lo lejos, un trueno retumbó, subrayando la gravedad del momento. Marcos tragó saliva, buscando desesperadamente una salida. Podemos arreglar esto, te lo juro. Nunca quise. Basta, interrumpió Graciela. Ya hablé con un abogado. Tengo todo lo necesario para iniciar el divorcio, bloquear bienes matrimoniales y asegurar la protección económica de mi hijo y la mía. Los ojos de Marcos iban de Graciela a Elisa. Su arrogancia se desmoronó. Por favor, no hagas esto, susurró, con la voz quebrada. Podemos solucionarlo. Terminaré con Lucía. Fue solo un error. Graciela negó con la cabeza, las lágrimas acumulándose en sus ojos. Un error es una caída momentánea. Tú llevas una vida doble, Marcos. Traicionaste nuestro matrimonio, nuestro futuro. Apostaste la estabilidad de nuestro hijo por tus mentiras. Exhaló con dificultad. Estoy harta. Elisa le entregó una carpeta con los documentos que Mateo Villanueva había preparado. Graciela la colocó sobre la mesa de centro. Firma esto. Es un acuerdo de separación inmediata. No te voy a dar tiempo para esconder más bienes ni para manipular la situación. O firmas, o haré público todo esto. Marcos miró la carpeta. El sudor le perlaba la frente. Otro trueno estremeció la casa, y un relámpago iluminó su rostro cubierto de pánico. Por un instante, Graciela sintió una punzada de tristeza. Recordó al hombre que alguna vez admiró, pero ese recuerdo se desvaneció frente a la magnitud de su traición. Con mano temblorosa, Marcos tomó un bolígrafo y comenzó a firmar. Cada trazo era una grieta más en el imperio construido con promesas falsas y mentiras cuidadosamente ocultas. Cuando terminó, dejó el bolígrafo a un lado, sin atreverse a mirarla a los ojos. En el silencio que siguió, Elisa recogió los documentos y los guardó en su maletín. La realidad se asentó como una niebla espesa en la habitación. Graciela se sintió devastada, pero extrañamente liberada. Presionó su mano contra su vientre, protectora. Pasara lo que pasara, había asegurado el futuro de su hijo.
el acuerdo de separación establecía condiciones inmediatas. Marcos debía abandonar temporalmente la casa, proporcionar manutención conyugal y congelar cualquier otra transferencia desde las cuentas compartidas. La solicitud de divorcio formal se presentaría en semanas. Elisa se retiró en silencio, dejando a Graciela y Marcos solos. Marcos se dejó caer en el sofá, cubriéndose el rostro con las manos. «Nunca quise hacerte daño», murmuró. «Me dejé llevar, el negocio, el poder, Lucía. Perdí de vista lo que realmente importaba». Graciela parpadeó, conteniendo el llanto. El dolor en su pecho era insoportable. «Destruiste lo que teníamos, Marcos. Yo creí en ti. Y me fallaste. Nos fallaste». Él la miró, los ojos rojos e hinchados. «Lo sé. Lo siento. Por favor, Graciela, encontremos el camino de regreso». Ella negó lentamente. «No hay regreso posible a una vida que nunca fue real. Al menos, no para ti. ¿Quieres arreglar algo por el bien del bebé? Coopera con los abogados. Sé honesto, por una vez en tu vida. Esa es la única oportunidad que tienes de conservar algo». Derrotado, Marcos bajó la cabeza, susurrando palabras de arrepentimiento. Graciela luchó contra el impulso de consolarlo. Antes, lo habría hecho sin pensarlo. Pero ahora, la confianza estaba rota. Sus lágrimas y disculpas no podían cerrar el abismo que él mismo había creado. La tensión crepitaba en el ambiente. Afuera, la tormenta se intensificaba, la lluvia golpeaba con furia contra las ventanas. Marcos se puso de pie, tambaleándose, con la poca dignidad que le quedaba. «Haré la maleta y me iré», dijo en voz baja. «Respetaré el acuerdo». Graciela no dijo nada. No ofreció ninguna despedida. Lo observó subir las escaleras, sintiéndose extrañamente desconectada del momento. El hombre que una vez la había conquistado con gestos grandiosos ahora no era más que una sombra, obligado a abandonar el hogar que tanto decía valorar. Poco después, Marcos descendió con una pequeña maleta, evitando la mirada de Graciela. Ella lo acompañó hasta la puerta, deteniéndose justo antes del umbral. El peso de la despedida flotaba entre ellos. Con voz suave, Graciela dijo: «Hablé en serio sobre el bebé. Si quieres estar involucrado, hazlo por los canales correctos. No vuelvas a mentirme». Marcos asintió con tristeza. Salió a la tormenta y la puerta se cerró tras él con un golpe sordo. Durante un largo momento, Graciela permaneció allí, con el pecho oprimido, las lágrimas resbalando por sus mejillas. Era libre, pero a un precio alto. Todas las ilusiones habían desaparecido. Ahora debía enfrentar la vida como madre soltera, luchando por un futuro donde la traición no tendría lugar. Los días posteriores a la partida de Marcos fueron un torbellino de citas legales, altibajos emocionales y un inesperado alivio. Con Marcos fuera de la casa, Graciela por fin sentía que podía respirar. Sin embargo, le tocaba enfrentar un laberinto de finanzas complicadas, procesos judiciales inminentes y el duelo de haber perdido al hombre que creyó conocer. Elisa se convirtió en un pilar inquebrantable. La conectó con Patricia Castellanos, una asesora financiera especializada en reestructuración de bienes tras separaciones. Patricia ayudó a Graciela a obtener una visión clara de su situación económica, garantizando que Marcos no pudiera desviar más fondos. Los términos acordados para la manutención del niño, detallados en el acuerdo de separación, brindaban seguridad para cuando naciera el bebé. Graciela vivía cada día con un nuevo sentido de propósito. Por las mañanas, hacía ejercicios suaves y asistía a sus chequeos prenatales. Decoró el cuarto del bebé en tonos neutros y suaves, un espacio de calma y amor no manchado por la traición. Por las tardes, sostenía llamadas con Mateo Villanueva, afinando los detalles del divorcio. Por las noches, escribía en su diario, procesando la avalancha de emociones que amenazaban con desbordarla. Una tarde, recibió una llamada inesperada de una antigua conocida, Carolina Ibáñez, periodista de una importante revista de Miami. Carolina había escuchado rumores sobre la repentina salida de Marcos de las operaciones diarias de Méndez Global Trading. Intrigada por el silencio que rodeaba el tema, contactó a Graciela. «Se dice en la calle que Marcos ha tomado una licencia indefinida», dijo Carolina con tono cauteloso, buscando información.
Aunque tentada a revelar todo, Graciela midió cuidadosamente su respuesta. Estamos atravesando asuntos privados, respondió. Te agradecería discreción, por el bien de nuestro bebé. Carolina respetó sus deseos, insinuando que cualquier declaración oficial se presentaría con sensibilidad. Graciela le agradeció y colgó, el corazón acelerado. El mundo empezaba a notar las grietas en la fachada pública de Marcos. Si los medios profundizaban, podrían destapar todo. Por ahora, Graciela prefería mantener el escándalo contenido. Su prioridad era sanar, no alimentar tabloides. Las semanas se convirtieron en un mes. El divorcio avanzaba. La amante de Marcos se había replegado de la escena pública, aunque se rumoraba que seguía en nómina, quizás esperando su momento. Los intentos de Marcos por contactar a Graciela eran esporádicos, oscilando entre mensajes de voz llorosos y promesas vacías. Ella dejó todo en manos de Mateo, protegiéndose emocionalmente. Y en la quietud del amanecer, cuando el bebé pateaba como si saludara al sol, Graciela sentía una oleada de esperanza. A pesar de la traición, del caos, estaba trazando un camino en el que ella y su hijo prosperarían. El imperio que Marcos había construido quizás sobreviviría de alguna forma. Pero Graciela ya no necesitaba aferrarse a él para validar su valor. Había encontrado fuerza en las cenizas del engaño, una fuerza que le recordaba las palabras de su abuela. A veces hay que dejar que las estructuras antiguas se derrumben para construir algo nuevo e indestructible. 5 meses después, Graciela se encontraba de pie en el cuarto del bebé, contemplando la cuna que ella y Elisa habían armado juntas. Las paredes estaban pintadas de un verde salvia suave, adornadas con delicadas ilustraciones de bosques y animales. Las mantitas y peluches estaban perfectamente acomodados, esperando la llegada del nuevo miembro de la familia Méndez. Su vientre, ahora redondo y pesado, era el testimonio viviente del milagro que crecía dentro de ella. Al pasar la mano por su barriga, sintió una firme patada, seguida de una serie de suaves aleteos. Sonrió y susurró. Ya falta poco, pequeñito. Legalmente, su divorcio estaba casi finalizado. La mayoría de los documentos estaban en orden, y Marcos había cedido el control de muchos bienes compartidos a Graciela. Aunque las negociaciones fueron arduas, él finalmente reconoció que tenía poco margen de maniobra frente a la montaña de pruebas acumuladas. En lugar de arriesgarse a un escándalo total, optó por una cooperación parcial. Lucía había renunciado a Méndez Global Trading poco después de que el hacer saliera a la luz en los círculos internos de la empresa. La noticia corrió rápidamente entre los altos ejecutivos, y Marcos no tuvo más remedio que solicitar su renuncia para reducir el impacto mediático. No se emitió ningún comunicado oficial, pero entre bastidores se murmuraban las verdaderas razones de su salida. Lucía se desvaneció de nuevo en la vida que había llevado antes, dejando a Marcos solo entre los escombros de lo que había sido su imperio. Una tarde, Mateo llamó con la mejor noticia hasta la fecha: el juez había firmado el acuerdo de divorcio. Era oficial. Graciela tendría la custodia principal una vez naciera el bebé, y Marcos solo tendría visitas supervisadas, si deseaba involucrarse. Desde el punto de vista económico, Graciela estaba protegida, se había creado un fideicomiso sustancial para el hijo de ambos. Colgó el teléfono con lágrimas cayendo por su rostro, lágrimas de liberación, alivio y una tristeza persistente. Esa noche, Elisa y María organizaron una pequeña celebración en la casa. Una cena modesta, risas sinceras y brindis cargados de emoción llenaron el espacio que antes resonaba con la presencia de Marcos. Brindaron por los nuevos comienzos y por las segundas oportunidades. Por primera vez en mucho tiempo, Graciela sonrió con autenticidad, agradecida, incluso entre el dolor que aún no desaparecía del todo. Antes de acostarse, salió al balcón, bañada por la luz de la luna que proyectaba un resplandor plateado sobre el jardín. Inhaló profundamente el aire nocturno, dejando que la tranquilidad penetrara hasta sus huesos. Su camino no había sido fácil. Fue un laberinto de traición, desamor y batallas legales, pero había emergido con su dignidad y su futuro intactos. Al posar la mano sobre su vientre, imaginó la vida que construiría para su hijo, una basada en la honestidad, la resiliencia y el amor incondicional. Ya no estaba encadenada a las mentiras de Marcos. Ahora, por fin, podía marcar su propio rumbo. Sabía que el camino por delante no estaría libre de obstáculos, pero tenía consigo las lecciones que solo se aprenden en las sombras de la traición. En ese momento de silencio, Graciela se hizo una promesa:
tanto a sí misma como a su hijo por nacer. Viviremos libres de mentiras, anclados en la verdad y guiados por la esperanza. Con el capítulo final de su matrimonio cerrado, daba la bienvenida al amanecer de una nueva vida, una que era completamente suya. En el despertar del dolor y la verdad oculta, Graciela Méndez forjó un camino de coraje y redención para ella y su hijo. Libre de las traiciones de Marcos, descubrió que incluso las heridas más profundas pueden encender un fuego interior capaz de iluminar nuevos horizontes. Su plan silencioso derrumbó un imperio de engaños, demostrando que con resiliencia y determinación, un solo paso hacia adelante puede convertirse en un salto hacia la libertad. Suscríbase a este canal para conocer más historias interesantes.